Continuamos con esta serie de los olvidados del texto, y este es uno de los sumamente importantes. Era Jerusalén, año 30 aproximadamente. La ciudad está desbordada. No es un día cualquiera. Jerusalén no duerme esa semana. Las calles están llenas incluso antes del amanecer. Hay polvo en el aire, animales atados y gente cantando salmos, soldados observando. ¿Por qué? Porque es Pascua. Roma sabe que estas fiestas siempre son peligrosas. Recuerda rebeliones pasadas, recuerda sangre. En medio de esa ciudad cargada de tensión, hay un hombre caminando con un cántaro de agua. Camina despacio, no mira atrás, no sabe que alguien lo está observando, pero Jesús sí lo sabe. Y vamos a volver en un instante a este hombre. Pero primero necesitas entender dónde está caminando y por qué nada de esa noche podía improvisarse. La Jerusalén del siglo I no era solo una ciudad religiosa. Era un centro político, económico y explosivo a la vez. Durante la Pascua la población podía llegar a triplicarse en momentos. Miles de peregrinos entraban por las puertas. El templo se convertía en el corazón de todo. Roma, por supuesto, aumentaba a los soldados y las autoridades judías aumentaban la vigilancia. En ese contexto, Jesús ya no es un rabino más. Ha entrado al templo, ha confrontado a los líderes, ha hablado de un reino y los discípulos lo saben. Esta ciudad no es segura. Guarda esto en tu mente, porque nada de lo que ocurre esa noche es casual. Y ahora sí, volvamos al hombre del cántaro. En el siglo I, el agua no estaba dentro de las casas. Había que salir a buscarla, cargarla en cántaros de barro, caminar con cuidado, y aquí está el detalle cultural que lo cambia todo. Cargar agua no era tarea de hombres libres, era trabajo de mujeres o de esclavos, de sirvientes. Ver a un hombre cargando un cántaro no era ilegal, pero sí era algo extraño de ver y, por supuesto, reconocible. Jesús no da un nombre, da una señal. Y en una ciudad saturada de gente, una señal visible es más segura que un nombre pronunciado. Y aquí la historia lo detiene por un instante. Hay algo que el texto hace y que casi nadie nota. Jesús dice que sigan al hombre del cántaro y el hombre entra a una casa. Y aquí ocurre uno de los momentos más importantes de la historia, porque el texto nunca presenta al dueño de aquella casa. No hay un nombre, no hay un saludo, no hay un diálogo, no hay una descripción, y eso es extraño. Porque en el siglo I, el dueño de la casa siempre aparece. Entonces la pregunta queda flotando. ¿Quién era realmente el dueño de aquel lugar? No respondas aún, guárdate esa pregunta. Porque el texto tampoco responde, al menos no de inmediato. Pero en la cultura judía del siglo I, el dueño siempre recibía a los invitados, daba permiso explícito, organizaba el espacio, protegía a quienes entraban, especialmente en una fiesta como la Pascua. Todo estaba lleno, no había momento para improvisar, especialmente en aquella situación. Jesús era un rabino vigilado por Roma. Y aquí, la casa dice que está lista, el aposento está preparado y todo funciona sin un anfitrión visible, como si la casa ya supiera su propósito aquel día. Pero el texto sigue adelante. Dice, los discípulos entran, se sientan, la cena comienza, el pan se parte, las palabras llenan el cuarto, incluso la traición se anuncia. Pero el dueño desaparece del relato antes de aparecer, y eso es intencional. Horas después, Simón de Cirene sería obligado a cargar una cruz que no pidió. Y este hombre del cántaro también tiene un papel importante en la narrativa bíblica. No huye, no habla, no carga una cruz, solo abre una puerta. Es tan increíble cómo Jesús usa a gente que no aparecen como los principales protagonistas de una historia, pero que su papel es relevante en su plan divino. Ahora volvamos a la pregunta que dejamos en el aire. ¿Quién era el dueño de aquella casa? Históricamente solo hay dos posibilidades razonables. O era alguien completamente ajeno, lo cual no encaja mucho con la preparación o el riesgo que corría, o el silencio sobre quién era realmente. O era parte del círculo extendido de Jesús, alguien que no necesitaba presentación porque ya pertenecía al grupo. En los textos antiguos, el anonimato no siempre significa ignorancia, muchas veces significa protección, especialmente cuando el lugar es conocido, el evento es peligroso y la comunidad sigue reuniéndose allí después de aquel día. El texto no dice su nombre, porque quizás no podía o no quería exponerlo. Tal vez nunca sepamos quién fue. Tal vez eso sea lo más honesto. Porque la historia no siempre avanza por quienes hablan fuerte o aparecen en la escena. A veces avanza porque alguien simplemente dispuso su casa, su espacio, su rutina en el momento exacto. Sin nombre, sin crédito, sin explicación. Y el texto simplemente
sigue adelante, porque lo que iba a ocurrir era lo más importante. Mientras todos recuerdan la cruz, la traición y el juicio, hay una casa en Jerusalén que quedó marcada para siempre. El lugar de la última cena de Jesús con sus discípulos, que hoy seguimos celebrando. El texto nunca vuelve a hablar de este hombre. No sabemos si entendió realmente la dimensión de lo que ocurrió aquella noche. Y tal vez ese sea el punto, porque la historia bíblica también avanza por personas que solo cumplen su rutina y su papel en el plan divino, en el momento correcto, en el momento exacto. La pregunta no es si él sabía. La pregunta es, ¿cuántas veces la historia ha avanzado porque alguien simplemente hizo lo que tocaba hacer? ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo?